Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, queridas niñas, queridos niños que están en sus hogares, a todos les damos la bienvenida a nuestra celebración. Queremos glorificar al Dios de nuestra esperanza. Queremos recibir su palabra y alimentarnos con su Eucaristía. Este domingo vamos a poner en las manos de Dios a nuestros difuntos, a nuestros enfermos y demás necesidades. En primer lugar, recordamos a Porfirio y Juan Telésforo, Jacinto García, María Victoria Hernández, Marta, Petra Celestina y Eduardo Telésforo Hernández, Albina Solís, Emelia y Esther Calderón Sánchez, Jaime Alvarado Gómez en su primer aniversario, Alfredo Elizalde Colunga, Tirso Labastida Pimentel, Daría, Emma y Elvira Quintanar Zamudio, Faustino Martínez Raya, José Adolfo Hernández Pérez, Bernardino Gómez Olivares, Soledad Gómez, María Cruz y Flor de María Constantino López, María de Lourdes Flores Trinidad, Guillermo, María Isabel, Gabriel, Marta y Jesús Morales Urbina, Virginia Islas Milaca, Ángel Ventura y Maurilia Aguilar Ayala, Francisco Urbina Castillo, Amalia Ayala Islas, Sara Hurtado, José Morales, Jovita Milaca, Marta Angélica Zabaleta Escobar y todas las ánimas del purgatorio. Pedimos por la salud y la pronta recuperación de Gabriela Campos Rendón. Damos gracias a Dios por la salud de la familia Reyes Aguilar, Gabriela Campos Rendón, por las necesidades espirituales y materiales de la familia Reyes Ortega. Encomendamos a nuestros enfermos, María Guadalupe de la Paz Méndez Luna, Willy Ortega, Alfonso Miranda Sánchez, María José Velázquez Leiva, María del Carmen Velázquez Alcántara. También queremos dar gracias a Dios por los 82 años de vida de Clemente Morales Hurtado. Y damos gracias a nuestro Padre del Cielo por un año más de vida de María Margarita Méndez Luna. Muchas felicidades a quienes cumplen años, en modo particular a nuestra catequista Mago. Y con todas las niñas y los niños del catecismo, con las niñas y los niños scouts, adoremos a nuestro Padre en este día y vamos a ponernos en su presencia, vamos a reconocer que ha sido muy bueno con nosotros y que nosotros a veces no hemos sido muy buenos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, que a veces les hemos hecho daño. Le vamos a pedir perdón a Dios y vamos a confiar en que Él nos va a perdonar y nos va a ayudar a cambiar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será toda la vida. Alégranos ahora por los días y los años de mal y congojas. Sálvanos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sálvanos, Señor,
los hebreos: hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse?
Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridas niñas, queridos niños, hermanas, hermanos todos, vamos a recibir el mensaje de las Sagradas Escrituras que hemos escuchado y vamos a ver qué cosa nos dice esa palabra de Jesús pronunciada hace unos 20 siglos a nosotros que vivimos en esta época. Con los niños y con las niñas que están en el catecismo, quisiera recordarles que nosotros, gracias al Evangelio, ya sabemos cómo alcanzar la vida eterna. Es más, también este Evangelio nos enseña cómo ganarnos el cariño y el amor de Jesús. Si queremos entrar en el ambiente de Dios y así en el futuro esperar vivir con Él en su reino, en su gloria, ¿qué tenemos que hacer? Jesús lo enseña con mucha claridad. Y por eso en el catecismo nosotros les enseñamos a los niños los mandamientos de Dios, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios nos permite entrar en el ambiente de Dios en esta vida y también más allá de esta vida. Qué importante es vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Fíjense, además, qué bonito es vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Nadie mata, nadie roba, nadie comete fraudes. Todos aman a sus padres y aman a su mamá, a su papá y a su mamá y lo honran. Eso es lo que le agrada a Dios y eso es lo que hace feliz nuestra vida. Por eso invito a las niñas y a los niños del catecismo a aprenderse bien de memoria los 10 mandamientos, que los conozcan, que se los sepan bien para que los practiquen y nunca vayan a atentar contra la vida de una persona, contra sus bienes, nunca vayan en contra de la verdad y siempre honren a su padre y a su madre. Eso es lo que le agrada a Dios, lo que nos hace felices en este mundo y lo que creemos nos va a hacer felices en la casa de Dios al final de nuestra vida. Eso se lo enseña Jesús a aquel joven que le hizo la pregunta bien precisa. Pero todavía más, como esa persona desde sus primeros años cumplió esos mandamientos, ¿qué nos dice el Evangelio? Que Jesús le miró con amor.
se ganó el cariño de Jesús. Las niñas y los niños que cumplen los mandamientos de Dios se ganan el amor y el cariño de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ama efectivamente a quienes cumplen la voluntad de Dios. Y sabemos que hay muchas niñas y muchos niños que se esfuerzan en cuidar la vida, en nunca robar nada, en nunca contar mentiras, en querer mucho a mamá y a papá, y creemos que entonces nuestro Señor Jesucristo les mira y les trata con un grande cariño. Jesús quiere a los niños que cumplen los mandamientos de Dios. Y otra vez les recuerdo, por eso en el catecismo está la lista de los 10 mandamientos para que se los aprendan. Y también los pueden buscar en el Antiguo Testamento y los pueden buscar aquí en el Nuevo Testamento, en el Santo Evangelio. Queridos papás, queridas mamás, vamos a tratar de colocar este pasaje que acabamos de leer en el lugar donde lo presenta el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10. Allí Jesús está enseñando a sus discípulos mientras camina hacia Jerusalén. Y les está enseñando cómo vivir en familia. En aquella época, según las costumbres de ese mundo en el que vivía Jesús, la familia tenía 4 elementos importantes. 3 relaciones y un elemento más. Lo importante en esa familia era el jefe de familia. En latín se le llamaba el pater familias, el patriarca. 3 relaciones. El patriarca era el dueño de su esposa, matrimonio. El patriarca era el dueño de sus hijos, el padre de los hijos, segunda relación. Tercera, el patriarca era el jefe, el amo, el patrón de la servidumbre, de los siervos. En aquella época había esclavos. 3 relaciones: esposo, esposa, padre e hijos, y luego patrón y servidumbre. El 4º elemento era el patrimonio, los recursos económicos. Precisamente porque tenía recursos económicos, el patriarca podía ser el dueño, el amo y el señor en la familia en relación con la esposa, los hijos y la servidumbre. Hemos estado leyendo en el Evangelio hace 15 días la relación esposo-esposa. Hace 8 días, relación padres e hijos. El día de hoy estamos viendo los asuntos económicos y esperamos ver después la relación con la servidumbre. Vean ustedes los asuntos económicos, una enseñanza bien importante de Jesús. Aquel hombre que cumplía los mandamientos desde muy joven, Jesús le hizo una propuesta para convertirse en su discípulo y manejar adecuadamente los bienes económicos. ¿Cómo hay que manejar los bienes económicos para ser discípulo de Jesús y entrar en el ambiente, en el reino de Dios? No se trata de despreciar los bienes. No se trata de decir que porque son cosas materiales son malas. De ninguna manera. Los bienes son buenos y las cosas materiales son buenas. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué le propuso Jesús a ese hombre cumplidor de los mandamientos? Compartirlos con los pobres, compartirlos con las gentes necesitadas. Porque los bienes económicos son algo bueno, tienen que resolver
los sufrimientos y las necesidades de las gentes que carecen de ellos. Y por eso, para participar en el grupo de discípulos y discípulas de Jesús, hay que compartir los bienes. ¿Cuál fue la respuesta de aquel hombre? Que era muy religioso. No quiso compartir, no quiso seguir a Jesús. Rechazó la invitación para formar parte del grupo de discípulas y discípulos de Jesús. Se negó a compartir. Pero vean cómo lo presenta el Evangelio. El hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Estaba más apegado a sus bienes, había puesto su corazón en esos bienes que tenía. Para él era lo absoluto y lo más importante, y despreció la invitación de Jesús, la invitación a ser discípulo de Jesús. Hermanas y hermanos, la manera de convertir los bienes en algo verdaderamente bueno en esta vida es compartirlos con quien tiene necesidad. Yo sé que muchas mamás y muchos papás saben compartir sus bienes. Lo que consiguen con su esfuerzo y con su trabajo, lo comparten con su familia. Mamá trabaja, papá trabaja, precisamente para compartir el fruto del trabajo con su familia. Eso es ser discípulos de Jesús. Y sabemos que en ocasiones también comparten los bienes de Dios con sus parientes o con otras personas necesitadas. Eso es creerle a Jesús y hacerse discípulos de Jesús. Procuremos entonces, hermanas y hermanos, que las bendiciones que Dios nos da, los bienes que Él nos conceda, los sepamos compartir con los demás. Eso es tener sabiduría, eso es saber vivir de acuerdo a lo que nos dice la primera lectura. Que el sabio gobernante prefiere la sabiduría, el saber vivir, el saber convivir, el ser persona sensata, y eso es más importante que toda la posible acumulación de bienes. En el Evangelio todavía Jesús profundiza la enseñanza con sus discípulos, porque los discípulos también se sintieron muy aludidos sobre esta invitación exigente de Jesús. Y entonces le dijeron, entonces es muy difícil entrar en el reino de Dios, entrar en el ambiente de Dios. Y Jesús dice, sí es difícil para los que tienen muchas riquezas y que no comparten. Es más fácil que pase un camello en el ojo de una aguja, y que un rico se salve. Es difícil porque, como aquel hombre joven, no quiso compartir. Qué difícil es entrar en el ambiente de Dios, hacerse parte del grupo de Jesús. Eso es difícil, pero es difícil para los hombres, cuesta mucho trabajo, pero para Dios nada hay imposible. Dios toca los corazones, el Espíritu Santo mueve los corazones de las personas, y cuánta gente hay que estaba muy apegada a sus bienes, a sus riquezas, y que aprende a compartir, a ayudar a los demás, porque nada es imposible para Dios. Hay gente que sí sabe compartir aún teniendo muchos bienes. Pidámosle a Dios que toque el corazón de tantas personas en este mundo que acumulan infinidad de riquezas,
y que aún en el tiempo de pandemia siguieron acumulando riquezas y que no se sacian, no tienen llenadero y siguen acumulando muchas veces a costa de los demás. Hay que pedirle a Dios que toque su corazón para que aprendan a compartir, aprendan a ayudar a los demás y así vivamos de mejor manera. Luego Jesús se refirió a sus discípulos. Los discípulos dejaron todo, dejaron su familia, su padre, su madre, sus hermanos, su casa y se convirtieron en seguidores de Jesús, andaban con Jesús. Precisamente por eso Jesús les dice que recibirán 100 veces más, el 100 por 1. Y aquellos que renunciaron a todas esas cosas buenas con que Dios bendice a sus hijos, ¿qué cosa tienen ahora? Pues el 100 por 1 en casas. La casa de Pedro ahora es casa de Jesús y casa de los demás discípulos. La casa de Juan es casa de Juan, de Pedro, de Jesús y de todos los demás discípulos, porque pueden llegar a las casas de cada uno de ellos. Los hermanos de un discípulo de Jesús se convierten en hermanos y hermanas de los otros discípulos de Jesús. Todos hermanas y hermanos. Madres, la mamá de unos discípulos, como los hijos de Zebedeo, es ahora mamá para todos los discípulos. Hijos e hijas, los hijos que seguramente tenía Pedro, son ahora niños atendidos y tratados como hijos por los demás discípulos. Qué curioso, en esta lista no se menciona que consigue todos más padres. Se dice, recibirán el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero no aparece Padre, porque el Padre es solo Dios. En la comunidad de los discípulos de Jesús hay muchas hermanas, hermanos y madres, pero Padre solo Dios. Eso que nunca se nos olvide. Nuestro único Padre es solamente Dios. Ojalá y esta fe nos anime a seguir a Jesús y a formar parte del grupo de sus discípulos para que todos tengamos por Padre a Dios y nos sintamos todos hermanos y hermanas, hijos de ese Padre bueno. Solo Él es bueno. Lo afirma claramente Jesús. Solo Dios es bueno. Hay que creer en ello, hermanas y hermanos, cumplir los mandamientos, ganarnos el cariño de Jesús y después convertirnos en discípulos de Jesús, compartiendo los bienes que Dios nos ha concedido. Ave María Purísima. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, todos los siglos. Dios de Dios, único, fue crucificada para el cielo fue sepultada y resucitó a la tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre y dio la gloria a los vivos y muertos y su reino permanente. Creo en el Espíritu Santo, Señor, Hijo de Dios, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe bienes y gloria
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Llenos de confianza en el Señor, oremos, hermanos, y después de cada una de las peticiones iremos diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia en España y en América, para que sea fiel a la fe transmitida y recibida, y luche siempre por la justicia y la paz. Oremos. Padre, escúchanos. Por los cristianos perseguidos, para que Dios les conceda el espíritu de paciencia y de caridad y los ayude a ser testigos fieles y verídicos de su evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes y ciudadanos, para que Dios conceda prudencia y honradez a todos, a fin de que se mantengan la armonía y la justicia en la sociedad. Oremos. Padre, escúchanos. Por los trabajadores, para que el Señor, el único que puede hacer prosperar el trabajo del hombre, bendiga sus esfuerzos y haga que la tierra dé frutos abundantes para todos. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que Dios no permita que en la hora de nuestra muerte nos sintamos como arrancados de este mundo, sino que, confiados con una gran paz, lleguemos a la vida feliz y eterna. Oremos. Padre, escúchanos. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en medio de tu pueblo en este día de fiesta,
Hoy tu familia, reunida para escuchar tu palabra y en la comunión del pan único y compartido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando aquel domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los bienaventurados y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la partió, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar: Porfirio y Juan Telésforo, Jacinto García, María Victoria Hernández, Marta, Petra Celestina y Eduardo Telésforo, Albina Solís, Emelia y Esther Calderón, Jaime Alvarado, Alfredo Elizalde, Tirso Labastida, Daría, Emma y Elvira Quintanar, Faustino Martínez, José Adolfo Hernández, Bernardino Gómez,
Soledad López, María Cruz y Flor de María Constantino, María de Lourdes Flores, Guillermo, María Isabel, Gabriel, Marta y Jesús Morales, Virginia Islas, Ángel Ventura y Maurilia Aguilar, Francisco Urbina, Amelia Ayala, Sara Hurtado, José Morales, Jovita Milaca, Marta Angélica Zabaleta y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Hermanas y hermanos, queridas niñas, queridos niños, adoremos a nuestro Padre del cielo, el único que es bueno, y a Él le decimos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, démonos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar se acercan en una sola fila por el pasillo del centro. Los demás pueden sentarse. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Por Cristo.
Oremos, nos ponemos de pie. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Quisiera solamente agradecer a las niñas y a los niños Scouts que el día de hoy trajeron algo de despensa para las personas necesitadas de nuestra comunidad. Recordemos, compartir es la única manera de hacernos discípulos de Jesús. Qué bueno que quieren ser discípulos de Jesús y lo están practicando. Ojalá y esto nos anime a todos a que sepamos siempre compartir las bendiciones de Dios. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan un bonito domingo, que Dios les acompañe. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz, que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dígnate, Señor, bendecir esta imagen de esta ley, que es signo de nuestra vida. Hey!